hermana estaba teniendo una aventura mientras estaba embarazada. Y planeaba dejar a su esposo después de conseguir la manutención infantil. Así que la desenmascaré en su baby shower y mis padres intentaron arruinar mi matrimonio. Quiero empezar diciendo que, durante toda mi infancia, mis padres nunca me trataron, mujer de 33 años, y a mi hermana Mary, mujer de 26 años, de forma diferente. A pesar de la significativa diferencia de edad entre nosotras, siempre fueron consistentes en su amor, cuidado y atención hacia ambas. Por lo que recuerdo, no hubo favoritismo ni trato especial de ningún tipo. Aunque Mary y yo no éramos exactamente mejores amigas, nos llevábamos bastante bien. Siendo la hermana mayor, nunca discutí mucho con ella y simplemente dejaba que hiciera lo que quisiera. Menciono todo esto para dar una idea de la dinámica familiar, porque lo que voy a contar a continuación me tomó completamente por sorpresa. Hace apenas 2 años, mi hermana se casó en una hermosa y grandiosa ceremonia que mis padres pagaron generosamente. Fue todo lo que ella había soñado, y se casó con su novio de la universidad, Jack. Habían estado juntos durante años, y parecía un paso natural que finalmente se casaran. Verlos intercambiar votos fue una experiencia muy conmovedora para todos. Parecían tan enamorados y, desde afuera, todo en su relación parecía perfecto. Todos, incluyéndome a mí, estábamos emocionados de verlos dar este paso en sus vidas. Estaba genuinamente feliz por ella porque parecía que finalmente había conseguido todo lo que quería. Después de la boda, como muchas parejas recién casadas, querían formar una familia. Sabía que habían estado intentando durante un tiempo quedar embarazados, pero enfrentaron algunos desafíos. Fue difícil verla pasar por eso, especialmente sabiendo cuánto deseaba convertirse en madre. Pero hace solo unos meses, todo cambió. Ella dio positivo en una prueba de embarazo y descubrió que estaba esperando un bebé. Mi hermana y Jack estaban en la luna. Era la noticia que habían estado esperando durante lo que parecía una eternidad. Recuerdo sentirme muy feliz por ellos porque sabía cuánto lo deseaban. Parecía que sus vidas finalmente estaban encajando. En cuanto a mí, llevo 6 años casada con mi esposo Cleo y tenemos un hijo pequeño juntos. La maternidad ha sido un viaje increíble para mí, y estaba más que emocionada de que mi hermana finalmente fuera a experimentarlo también. Siempre ha sido una tía cariñosa y atenta con mi hijo, y sé que será una madre maravillosa. Me hacía ilusión la idea de que nuestros hijos crecieran juntos, se convirtieran en mejores amigos y compartieran un vínculo mejor que el que tuvimos al crecer. Imaginaba reuniones familiares donde serían inseparables, y sentía que esto acercaría aún más a mi hermana y a mí mientras navegábamos juntas por la maternidad. Todo parecía perfecto, y realmente creí que estábamos al borde de un nuevo y emocionante capítulo en nuestras vidas. Por eso, me sorprendió completamente cuando un día Mary me llamó para contarme que uno de sus exnovios de la secundaria, David, se había puesto en contacto con ella después de tantos años. Ella parecía divertida con la situación, riéndose mientras explicaba que él de alguna manera se había enterado de su embarazo y la había felicitado. Mientras hablaban, terminaron reconectándose de inmediato. Escuchar el nombre de David me incomodó. Mi mente se trasladó al pasado. Lo recordaba muy bien de nuestros días en la secundaria y nunca me había gustado. De hecho, según lo que recordaba, él no era más que problemas. Siempre estaba haciendo alguna broma pesada, a menudo metiéndose en problemas con las autoridades escolares. Lo suspendieron más veces de las que puedo contar, y su reputación estaba lejos de ser buena. Lo que hacía las cosas peor era la historia que tenía con Mary. Recuerdo vívidamente cómo David la había engañado, y no con cualquier persona, sino con una de sus amigas más cercanas. Esa traición destrozó a Mary en ese entonces. Pasó varias noches llorando, devastada, y le llevó mucho tiempo superar el dolor que él le causó. Con todo eso en mente, le dije inmediatamente lo que pensaba. Le recordé todo lo que él le había hecho pasar. Dejé claro que pensaba que él seguía siendo una mala influencia, igual que en la secundaria. Creía firmemente que, después de tantos años, no había ninguna buena razón para que ella le prestara atención, especialmente considerando su historia. Para mi sorpresa, Mary no parecía preocupada. De hecho, rápidamente desestimó mis inquietudes, como si no importaran. Me dijo que todo eso había ocurrido hacía años y me aseguró que David había madurado desde entonces,
Según ella, él se había convertido en una persona responsable y madura. No estaba convencida, pero ella claramente estaba emocionada de reconectarse con él. Incluso mencionó que David quería reunirse con ella y parecía genuinamente feliz con la idea. No me gustaba para nada. En el fondo, deseaba que no siguiera adelante con esa reunión, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que no podía decir mucho más. Así que decidí quedarme callada y esperar que todo estuviera bien. Mary se reunió con David como había planeado y, aparentemente, pasó un tiempo maravilloso. Me llamó la semana siguiente, llena de entusiasmo, para contarme todos los detalles de su encuentro. No podía dejar de hablar de lo atractivo que se veía David y de lo mucho que había cambiado físicamente. Subrayaba lo alto y musculoso que se había vuelto, hablando con un entusiasmo que me incomodaba. Mientras le escuchaba hablar maravillas de él, no podía evitar negar con la cabeza. No era solo la manera en que elogiaba su apariencia lo que me molestaba, sino también cómo parecía fascinada porque él recordara cada detalle de su pasado. Le pregunté a Mary qué pensaba su esposo Jack sobre que ella se reuniera con un exnovio de la secundaria. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y pude sentir un cambio en su tono. Luego admitió que no le había dicho nada a Jack. Cuando le pregunté por qué, explicó que Jack podría ponerse celoso si se enteraba de que se había reunido con David. Esto me incomodó aún más, ya que parecía que Mary estaba ocultándole algo a su esposo, algo que debería haber compartido con él. Continuó justificando su decisión diciendo que Jack no necesitaba saber todo sobre su vida. Esa declaración realmente no me sentó bien. Aunque entiendo que cada matrimonio tiene sus límites y su espacio personal, ocultar algo como reunirse con un ex, especialmente uno con una historia tan complicada, me parecía mal. No quería discutir con mi hermana, así que le dije firmemente que, mientras no volviera a ver a David, las cosas podrían estar bien. Esperaba que se diera cuenta de que seguir viéndolo no era una buena idea, especialmente si planeaba ocultárselo a Jack. Para mi sorpresa, Mary confesó que ya había hecho planes para almorzar con David al día siguiente. No parecía arrepentida en absoluto, de hecho, trató de justificarlo diciendo que simplemente estaba disfrutando reconectarse con una cara familiar de su pasado y que no era un gran problema. En los 2 meses siguientes, Mary continuó reuniéndose en secreto con David, mientras seguía estando embarazada del hijo de Jack. Me resultaba increíblemente preocupante que Jack siguiera completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. De vez en cuando, Mary me actualizaba sobre sus encuentros con David, y se hizo evidente para mí que estaba involucrándose más de lo que debería. Había un cambio en la forma en que hablaba de él. Ya no era algo casual. Sentí que estaba cruzando una línea, y eso me preocupaba profundamente. Le comenté la situación a mi esposo Cleo porque no sabía qué hacer. Quería asegurarme de que no estaba reaccionando exageradamente, pero también necesitaba consejo. Cleo escuchó pacientemente y, aunque no aprobaba lo que Mary estaba haciendo, sentía firmemente que no debíamos interferir en su matrimonio. A regañadientes, estuve de acuerdo con él, pero esa sensación persistente de inquietud permaneció en mí. Algo en la situación no me cuadraba, y no podía simplemente ignorarlo. Una noche, mientras salía con unas amigas a cenar, entré a un restaurante y vi a Mary sentada con David. Estaban en un rincón apartado, casi ocultos a la vista. Al principio, no quería creer que fueran ellos, pero al acercarme, no había duda. Mi corazón se hundió al ver a mi hermana, completamente ajena a mi presencia, sentada con David. Jugaban con los dedos el uno del otro, sonriendo, sonrojándose y mirándose a los ojos como si fueran amantes, no viejos amigos poniéndose al día. Estaba furiosa. Verlos juntos de esa manera me hizo hervir la sangre. Cada instinto en mí quería acercarme a esa mesa y confrontar a Mary en ese mismo momento. Me sentí tan enojada, no solo por Jack, sino también por la forma en que Mary estaba manejando toda la situación. Pero, por mucho que quisiera hacerlo, me di cuenta de que confrontarla en público, frente a todos, causaría una escena y probablemente la avergonzaría. No era el lugar ni el momento adecuado para eso. Entonces, tomé una decisión rápida. Saqué mi teléfono en silencio y tomé algunas fotos y videos de Mary y David juntos. Necesitaba pruebas irrefutables si iba a confrontarla más tarde. Sin pruebas sólidas, sabía que podría intentar minimizarlo o restarle importancia.
pero lo que vi era demasiado claro para ignorarlo. Después de obtener las pruebas, fui a sentarme con mis amigas en la esquina opuesta del restaurante, tratando de actuar con normalidad mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Por dentro, me sentía desgarrada. No podía dejar de pensar en Jack, en lo ajeno que estaba, en cuanto confiaba en Mary, la madre de su hijo por nacer, y en cómo esta traición lo lastimaría. Esa noche intenté contactar a Mary varias veces, con la esperanza de confrontarla, pero no respondía a ninguna de mis llamadas. Mi ansiedad crecía cada minuto, así que decidí llamar a Jack para saber de ella. Cuando le pregunté dónde estaba Mary, él me dijo casualmente que estaba en una noche de chicas con una de sus mejores amigas. Sentí una abrumadora mezcla de culpa y rabia porque sabía muy bien que probablemente estaba con David. Le presioné suavemente, preguntándole si estaba seguro de que Mary estaba con su amiga, pero él simplemente se rió, completamente confiado. Me dijo, ¿por qué no habría de estarlo? Jack no tenía razones para dudar de ella, y dolía ver lo ciego que estaba ante la situación. Me sentí fatal por él, sabiendo la verdad pero sin poder compartirla, al menos no todavía. Sabía que no podía soltar una bomba de esa magnitud sin antes hablar directamente con Mary. Necesitaba escuchar su versión y llegar al fondo de lo que estaba sucediendo antes de tomar medidas drásticas. Al día siguiente, Mary finalmente me devolvió la llamada, sin saber que yo lo sabía todo. Sonaba normal, incluso alegre, como si no pasara nada malo. Decidí tantear el terreno preguntándole qué había hecho la noche anterior. Sin dudarlo, empezó a mentir, diciéndome que había salido con su mejor amiga a tomar unos cócteles. Apenas podía contener mi frustración mientras le escuchaba fabricar una historia, pretendiendo que todo estaba bien. Me reí con sarcasmo y le dije directamente que dejara de mentirme. No me anduve con rodeos. Le dije que la había visto con David en el restaurante la noche anterior. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y podía oírla respirar con fuerza. Mary no intentó negarlo y se quedó callada, probablemente dándose cuenta de que había sido descubierta y que no tenía sentido seguir fingiendo. Tomé una respiración profunda y le dije que necesitaba detener lo que estaba haciendo y pensar en las consecuencias, especialmente para su hijo por nacer. Le recordé que no solo estaba lastimando a Jack, sino que también estaba poniendo en peligro el futuro de toda su familia. Fui firme al decirle que lo que fuera que estuviera pasando con David tenía que terminar de inmediato. Pude notar que estaba alterada por mis palabras, pero no estaba segura de si realmente estaba arrepentida o simplemente sorprendida por haber sido descubierta. Lo único que sabía era que no podía permitir que continuara esta aventura en secreto, y que ahora dependía de ella decidir si iba a arreglar las cosas o dejar que todo se desmoronara. Sin embargo, Mary se puso a la defensiva y se enfadó. Su voz se volvió aguda mientras me decía que no tenía derecho a sermonearla sobre su vida. Insistió en que tenía ciertas necesidades y deseos durante su embarazo que solo David podía satisfacer. Escuchar esas palabras me dio ganas de vomitar. Continuó asegurándome que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que yo no entendía las complejidades de su matrimonio. Según ella, David la estaba salvando de lo que describió como una vida aburrida e insatisfactoria. Escucharla decir eso fue impactante. Hasta que David reapareció en su vida, Mary nunca había expresado ninguna insatisfacción en su matrimonio. Sin embargo, de repente tenía tantas quejas. Parecía que solo estaba tratando de justificar su infidelidad en su mente inventando excusas. Discutí con ella, recordándole que siempre había hablado maravillas de Jack, lo leal, considerado y amable que era. Jack había sido nada más que un esposo solidario y amoroso durante todo su matrimonio. Si tenía preocupaciones o se sentía infeliz, debería hablar directamente con su esposo en lugar de traicionarlo. La infidelidad no era la respuesta. Pero en lugar de escuchar, Mary alzó más la voz y dijo que David la entendía de una manera que Jack nunca podría. Además, confesó que ya había planeado su futuro. Su tono me dio escalofríos, así que le pregunté directamente a qué se refería. Temía lo peor y, lamentablemente, mis temores se confirmaron. Sin dudarlo, Mary confesó que no planeaba dejar a Jack hasta después de que naciera el bebé. Explicó fríamente que este momento era deliberado, ya que no quería ser culpada por el divorcio mientras aún estaba embarazada. También quería asegurarse de recibir manutención infantil y una cantidad significativa de pensión alimenticia.
Me quedé paralizada al escuchar esto. Estaba planeando manipular la situación a su favor, usando el nacimiento de su hijo como palanca para obtener seguridad financiera. Sacudí la cabeza y le dije directamente que sonaba como una persona loca. Esta no era la Mary que conocía. Era como si estuviera hablando con alguien que no reconocía. Le recordé nuevamente lo leal que Jack había sido con ella durante toda su relación, como estuvo a su lado en las buenas y en las malas, incluso durante los momentos difíciles. Pero Mary continuó argumentando que, aunque amaba a Jack, ya no lo hacía de manera romántica. Según ella, su relación se había vuelto vieja y monótona. Dijo que necesitaba sentir algo emocionante nuevamente, y eso era lo que David le daba. Él la hacía sentir viva de una manera que Jack ya no podía. Estaba furiosa, pero más que eso, estaba desconsolada. El plan de Mary era simplemente cruel, y se lo dije con todas sus letras. Le advertí que tratar a Jack, su esposo, con tanta frialdad mientras planeaba dejarlo era más que injusto. Pero ella simplemente se burló de mí, desestimando todo lo que dije y diciéndome que, como su hermana, debía apoyarla. Durante las semanas siguientes, Mary continuó viendo a David a pesar de nuestra conversación. Regularmente mentía a Jack, diciéndole que estaba pasando tiempo conmigo o quedándose en casa de una amiga. Incluso empezó a pedirme que la cubriera si Jack llamaba para saber de ella. Estaba cada vez más cansada de su irresponsabilidad. Cada vez que me arrastraba a su red de mentiras, me sentía más y más conflictuada. Quería apoyar a mi hermana, pero ¿cómo podía hacerlo cuando lo que estaba haciendo estaba tan mal? Su comportamiento no solo estaba dañando su matrimonio, sino que también me estaba poniendo en una posición terrible. No quería ser cómplice de su engaño. De repente, Mary anunció que había planeado un baby shower para celebrar la llegada de su bebé. Casi no podía creer su audacia. ¿Cómo podía una mujer que estaba teniendo una aventura con otro hombre mientras estaba embarazada del hijo de su esposo pensar en organizar un baby shower y actuar como si nada estuviera mal? Cuando llegué al baby shower, me sorprendió lo normal que parecía todo en la superficie. Mary y Jack parecían felices, y si no sabías la verdad, pensarías que eran una pareja regular y amorosa a punto de dar la bienvenida a su primer hijo al mundo. Mary actuaba como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, ignorando completamente el hecho de que estaba teniendo una aventura. La vista de ella y Jack cortando un pastel juntos para revelar el género de su bebé, un niño, fue agridulce. Sentí una oleada de felicidad al saber que iba a ser tía, pero al mismo tiempo, estaba cargada con la culpa de lo que sabía. Jack estaba ahí, emocionado por su futuro juntos, completamente ajeno a la traición que ocurría a sus espaldas. Fue desgarrador. Entonces, en medio del baby shower, noté que Mary se excusaba para atender una llamada telefónica. Desapareció en otra habitación y, cuando regresó, me dijo casualmente que había sido David al teléfono. Él había llamado porque le extrañaba, y ella ya estaba haciendo planes para verlo esa misma noche. No pude contenerme más. Sacudí la cabeza con incredulidad y le dije directamente que toda esta situación se estaba saliendo de control. Pero Mary, tan indiferente como siempre, desestimó mis preocupaciones. Me dijo que necesitaba relajarme, insistiendo en que sabía lo que estaba haciendo. Su despreocupación era exasperante. En ese momento, supe que había llegado a mi límite. No podía seguir guardando silencio ni siendo cómplice de las mentiras de Mary. Mientras regresaba a la sala después de nuestra conversación, Jack me miró, percibiendo que algo estaba mal. Me preguntó, preocupado, si todo estaba bien. Mi corazón latía con fuerza y mi voz temblaba mientras me preparaba para lo que sabía que tenía que hacer. Miré alrededor de la sala, viendo las caras familiares de nuestra familia, amigos y el propio Jack, que aún no tenía idea de la traición que se desarrollaba a su alrededor. Mi hermana Mary, que siempre había sido tan cercana a mí, negaba con la cabeza sutilmente, rogándome en silencio que me quedara callada, que siguiera cubriéndola. Pero sabía que esta era mi oportunidad de decir la verdad, de liberarme de esta carga. Con voz temblorosa, le anuncié a Jack que había algo que necesitaba saber. Tomé una respiración profunda antes de confesar todo. Mary estaba teniendo una aventura. El salón quedó completamente en silencio mientras todos se volvían hacia mí, con sus rostros llenos de confusión.
Relaté todo lo que Mary había estado haciendo a espaldas de Jack y cómo incluso me había forzado a encubrirla. Saqué mi teléfono y mostré las fotos y mensajes que había tomado como prueba de su relación con David. No quería humillarla, pero la verdad tenía que salir a la luz. Cuando terminé, Jack parecía devastado. Miraba las pruebas incrédulo, mientras Mary trataba de justificarse con excusas inútiles. Al final, la evidencia era demasiado clara para negarla. La relación de Mary y Jack llegó a su fin, y ella enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Actualización 1. Después de todo lo que ha pasado, esto es lo que pienso. Creo que mis padres solo están recurriendo a mí porque saben que soy la única persona que puede ayudarlos y no tienen a nadie más a quien acudir. Sin embargo, no estoy muy interesada en ayudarlos. Estas son las mismas personas que me dieron la espalda, trataron de arruinar mi matrimonio y me llamaron traidora solo por decir la verdad. Ahora quieren mi ayuda porque no pueden controlar a la persona a la que decidieron defender. Por su necedad, mi hermana y su pareja están jugando a ser una familia feliz mientras viven gratis en la casa de mis padres. También me comuniqué con Jack para informarle sobre las dificultades que mis padres están enfrentando debido a Mary y David. Le pedí que se asegurara de que sus hijos no fueran descuidados mientras estuvieran con ellos. Jack me aseguró que investigará la situación. Actualización 2. Gracias a todos por sus sugerencias. Estaba planeando ignorar el correo electrónico de mis padres, pero mi papá me envió otro. Esta vez me acusó de haberlos abandonado en su momento de necesidad. Dijo que estaban luchando mucho financieramente y me pidió que les enviara al menos $200 al mes, ya que tengo un trabajo tan bueno. Afirmó que esto les ayudaría enormemente. Estaba furiosa al leer esto y sentí que tenía que responder, aunque solo fuera para poner fin a esto. Aquí está el correo que les envié. Papá, tú y mamá han demostrado ser el peor tipo de padres. ¿Cómo te atreves a pedirme ayuda después de que intentaron destruir mi matrimonio hace solo unos meses? Ari mintió e inventó historias sobre mí y un compañero de trabajo para hacer que mi esposo pensara que yo estaba engañándolo, y tú y mamá la apoyaron sin pensarlo 2 veces. Ninguno de ustedes se detuvo ni una sola vez a darse cuenta de lo cruel que estaba siendo tratado solo por hacer lo correcto. Ahora me estás pidiendo dinero porque tu preciada hija y su pareja están causando problemas en tu casa. Merecen todo lo que les está pasando. Cavaron su propia tumba, ahora acuéstate en ella. PD, Cleo y yo estamos muy bien. Mi hijo no los extraña para nada. Los padres de Cleo son mucho mejores abuelos de lo que tú y mamá podrían ser. Espero que leer este correo electrónico los haga callarse para siempre. Actualización 3. Hola, compañeros Reddites. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Después de enviar mi último correo electrónico a mis padres, me han dejado en paz, lo cual ha sido un alivio. He escuchado por parte de algunos familiares que las cosas aparentemente escalaron aún más entre Mary y mis padres. Durante una discusión acalorada con mi madre sobre el cuidado del hijo de Mary, Mary la atacó físicamente. Mi madre había estado insistiendo en que Mary pasara más tiempo con su hijo, y Mary percibió esto como un insulto, lo que llevó a la confrontación. Se tuvo que llamar a la policía, pero no se presentaron cargos. Después de eso, algunos de nuestros familiares ayudaron a mis padres a desalojar por la fuerza a Mary y David de la casa. Al escuchar sobre estos eventos, siento un alivio y una validación. Me alegra no ser parte de todo ese drama. Mis padres están claramente enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Aunque es triste que las cosas hayan terminado de esta manera, he aprendido a priorizar mi propio bienestar y felicidad. Actualmente, mi esposo y yo estamos planeando unas vacaciones para relajarnos y disfrutar de tiempo de calidad juntos, ya que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo en mucho tiempo.